para que el Señor entonces haga la obra de pelear por nosotros. Yo quiero que vayamos viendo algunas cosas, hermano, que son cosas como que nosotros tenemos que ocuparnos aquí abajo, y mientras nosotros pasemos ocupados en esas cosas, entonces el Señor se va a ocupar por nosotros, de pelear por nosotros. Pero son acciones, hermano, que nosotros tenemos que estar haciendo. Yo fui a revisar algunas de ellas. Dios santo, hermano, hay mucho que decir, de veras hay mucho que decir. Y quiero ir de un solo. Aquí tengo otros versículos, pero me voy a meter de un solo en el tema mejor. Mire, en Éxodo 14:24 hay un ejemplo de esto. En Éxodo 14:24, yo quiero, hoy sí, hermano, voy a ver cómo hago para darle lo más que pueda, pero en el nombre del Señor. Dice: aconteció que a la vigilia de la mañana, Éxodo 14:24, recuerde, solo le voy a hacer un panorama de esto. Recuerde que Moisés, el Señor lo mandó a liberar al pueblo de Israel, pero quien peleó esa batalla realmente, toda esa liberación, fue el Señor, hermano, enviando granizo, enviando plagas, convirtiendo las aguas en sangre, enviando ranas, enviando mosquitos. Quien peleó esa batalla fue el Señor, pero el punto es que Moisés tenía que hacer algo. A eso quiero llevarlo. Y sabe cómo le puse el tema: cómo provocar, cómo nosotros podemos provocar la ayuda de arriba. O sea, con acciones que nosotros hagamos aquí, podemos provocar que el ejército de Dios se mueva a nuestro favor y pelee por nosotros. Voy a repetir esto porque en esto se basa el mensaje de esta mañana. ¿Cómo hay acciones que nosotros tenemos que hacer aquí abajo, hermano? Acciones que tenemos que hacer aquí abajo, que hacen o provocan que el ejército de Dios se despierte y venga a nuestra ayuda. ¿Sabe cómo, hermano? Para explicar un poquito, es como una alarma, hermano. Es como cuando de repente, mire, ahí los sistemas de seguridad, tal vez lo entendemos un poquito mejor con eso, que hay veces hay pánicos, creo que le dicen esas cosas, ya no me acuerdo, pero que tienen un botoncito ahí, que si llega un asaltante, si llega un asaltante ahí y no se da cuenta que está ese pánico, entonces la persona solo, hermano, pulsa ese pánico y ya se envía una señal de alarma a la empresa de seguridad. Entonces vienen y ya pueden, hermano, atrapar al ladrón. Entonces es como, mire, nosotros tenemos que hacer como cosas aquí que envían una señal al cielo para que el ejército de Dios se despierte, en el buen sentido, para que se mueva y venga a nuestro auxilio. Pero son cosas. Entonces, mire, por ejemplo, Moisés, ¿con qué movía Moisés el ejército de Dios? ¿Alguien me puede decir así lo que conoce? ¿Con qué movía Moisés? ¿Con qué? Con la vara. Pero mire qué importante, hermano, es la acción. O sea, si Moisés no hacía lo que tenía que hacer con la vara, no venía la ayuda de arriba. Y mire qué tan sencillo: agarrar una vara y la levantaba, y entonces el Señor mandaba granizo. Pero si Moisés no levantaba esa vara, no venía la ayuda. O sea, algo tan sencillo, hermano. Si Moisés no levantaba la vara, no venía la ayuda. Entonces era importante la señal. Hermano, solo levantaba la vara Moisés y ahí venía el ejército de Dios y venía a atacar a los egipcios. Hermano, eso es lo que Dios quiere que ahora nosotros empecemos a practicar, hermano. Empecemos a practicar, empecemos a llamar el ejército de Dios con nuestras acciones aquí abajo. Que el Señor nos ayude. Mire, ese versículo quiero leérselo, que esta fue la batalla final. Yo puse esto porque esta fue donde quedaron ahogados los egipcios. Pero mire lo que dice ahí: aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios. ¿Quién los miró? El Señor. Ahí está el Señor, hermano. El Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Ahí está peleando el Señor. Ahí no es Moisés ni el ejército de Moisés. Quien está peleando ahí es el Señor. Dice que sembró confusión en el ejército de los egipcios. Y el verso 25 dice: y entorpeció las ruedas de sus carros. Mire, se metió con los carros de Faraón. Dice que entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces, mire que hasta los egipcios reconocieron esto, hermano. Hasta los egipcios reconocieron esto. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. El Señor pelea nuestras batallas.
Pero es bien importante que veamos algunas cosas, hermano. Entre todo lo que se toma de Moisés es la obediencia. Y puse este primer punto, y tal vez en ese orden está en la Biblia también, pero puse este primer punto porque ante todo, la obediencia, hermano, cómo la obediencia mueve el ejército de Dios. Aunque, mire, aunque las cosas nos parezcan que no tienen sentido, pero si el Señor dice que hagamos algo, hay que hacerlo. Si el Señor dice, hermano, que hagamos alguna actividad, hay que hacerlo, aunque no tengamos, hermano, los recursos, los argumentos para hacerla. Pero mire, Moisés, ¿cómo lo rogó el Señor prácticamente para que fuera a esa comisión? Pero al final él obedeció, y a través de la obediencia hizo que el ejército de Dios se desplegara desde allá arriba y viniera a pelear las batallas con él. Hermano, la obediencia, vaya tomando nota, la obediencia al Señor hace que el ejército de Dios venga a nuestra ayuda. Cuando el Señor mira a uno de sus hijos que es obediente, el Señor tiene como ese, hermano, no sé si decirlo así, pero tiene como esa obligación de venir y pelear las batallas. Entonces la obediencia. Quiero irle leyendo otros versículos por acá. Mire, ahora el alumno de Moisés, Josué, hermano, dice Josué 10:9. Josué 10:9. Vino pues Josué sobre ellos de repente. Esto es los amorreos. Vino Josué sobre ellos de repente. Yo subrayé aquí, habiendo marchado toda la noche, hermano. Toda la noche desde Gilgal. Esa es la acción que hizo Josué. Quiero que vayamos viendo estas cosas. La acción que hizo Moisés es obediencia. La obediencia lo ayudó. Pero ahora veamos y todas esas van, hermano, aquí también. No es que Josué no haya sido obediente. No, hombre, ahí va. Solo lo que quiero ir mostrándole como una secuencia de lo que nosotros tenemos que hacer para mover el ejército de Dios. Ahora Moisés, hermano, deja a Josué. Josué comienza a conquistar la tierra prometida. Y mire, dice ahí que habiendo marchado toda la noche desde Gilgal, el Señor, otra vez, hermano, el Señor lo desconcertó delante de Israel. Ahí quien está peleando es el Señor. Los hirió con gran matanza en Gabaón y los persiguió por el camino de la subida de Bet Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Ahí hay unos lugares que se mencionan, pero el punto es cómo una acción de un hombre despierta el ejército de Dios. Hermano, ¿cómo será? Mire, solo pensemos un poquito. ¿Cómo será ir a enfrentarse a un ejército numeroso sin saber lo que va a pasar? Pero mire, ese hombre marchó, no se detuvo. ¿Sabe lo que Dios se agrada también entonces? Cuando nosotros en medio de la oposición, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias difíciles, no dejamos de avanzar, sino que seguimos marchando, seguimos adelante, no nos detenemos, no dejamos de servir al Señor, no dejamos de congregarnos, no dejamos de buscarle, no dejamos de danzarle, no dejamos de cantarle. Hermano, cuando nosotros seguimos marchando, aun cuando tenemos dificultades, el Señor se encarga de esas dificultades. El Señor se encarga de pelear por nosotros. Entonces aquí la enseñanza es, ¿cuál es nuestra acción aquí? Ya vimos, la obediencia es una de ellas, pero en este punto, ¿cuál es nuestra acción? Hermano, no nos detengamos, sigamos adelante, sigamos adelante. ¿Hay dificultades? Sigamos adelante. Hermano, ¿hay desánimo? Pues contra todo el desánimo, pero sigamos adelante, no nos dejemos vencer. Porque cuando el Señor mira una actitud en nosotros de que contra todo, hermano, contra todo, pero seguimos marchando, seguimos adelante, dice el Señor, entonces el ejército vayan y peleen esas batallas por mi hijo para que toda esa contrariedad que tiene sea vencido y el Señor nos da la victoria. Hermano, hay cosas que nosotros, perdónenme, pero no las podemos vencer. ¿Qué tenemos que hacer? Sigamos adelante, marchemos, hermano, vamos adelante, no nos detengamos. Marcha siempre me habla de avance. Marcha siempre me habla, hermano, de que no hay momento para hacernos un receso y mejor me quedo aquí como Elías, me voy a encuevar y ya no salgo. No, levántate, sigamos marchando, porque mientras estemos marchando,
el Señor va a ir peleando todas nuestras batallas. ¿Sabe cómo esto lo veo yo, hermano? Es como que mientras nosotros estemos caminando, el Señor va abriendo camino para que no nos detengamos, hermano. El Señor va rompiendo cadenas, el Señor va, mire, abriendo puertas donde no hay, camino donde no hay. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, hay un hombre, hay una mujer, hay un jovencito que ha decidido contra todo seguir marchando. Entonces, cuando esa actitud está en nosotros, seguir marchando, el Señor abre puertas y vence a nuestros adversarios. Aleluya, aleluya. Dele un aplauso al Señor. Mire Jueces 5:20. Lo llevo así como a la carrera ahorita, hermanos, que quiero llegar a unos puntitos ahí que me interesan un poquito mejor para aplicarlos. Desde los cielos, Jueces 5:20. Desde los cielos, las estrellas, ¿quiénes pelearon? Las estrellas pelearon. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Esta es una de las victorias más memorables en Israel, donde no fue comandada por ningún hombre, hermano. Todos los hombres estaban como dormidos. Todo el pueblo estaba como dormido, los jefes estaban como dormidos. Hermano, usted sabe que las tribus eran 12 en Israel. Cada una de las tribus tenía un jefe, tenía un líder. Hermano, cada uno tenía ahí su representante. La tribu de Judá tenía su líder, la tribu de Leví tenía su líder, y ahí cada una de las tribus tenía su líder. Pero todos estaban dormidos. Y se levanta, dice, me puse a leer ese capítulo 5 que hermano, siempre que uno lee hay cosas nuevas que aprende. Fíjese que esta mujer dice: entonces me levanté, dice Débora, como una madre para Israel. Dijo Débora, ella se levantó, hermano, y empezó a hacer una obra de despertar. Entonces, hermano, ¿sabe qué otra cosa mueve? Mire, ¿sabe qué otra cosa mueve a Dios, hermano? ¿Sabe qué otra cosa mueve el ejército de Dios? Hermano, cuando nosotros estamos determinados, hermano. Mire, cuando nosotros andamos entre sí y no, hoy sí, mañana no, y andamos con esa, hermano, con esa inestabilidad. Cuando andamos, hermano, como que no estamos bien definidos todavía, eso no le agrada al Señor. Mire, si quiere leamos. ¿Por qué le digo esto? Leamos el versículo 2 de ese capítulo. ¿Cómo comienza Débora, hermano, a entonar este cántico? ¿Qué es lo primero que resalta Débora? Esto me llenó, esto a mí, hermano, también me demandó, y yo espero que también a todos, porque mire, hermano, mire, aquí habemos jefes de familia. ¿Cuántos jefes de familia hay acá? Habemos jefes de familia. Aquí hay algunos de ustedes que están en un puesto de liderazgo aquí en la iglesia. Están dirigiendo. Quizás en su trabajo le han dado un puesto de liderazgo. Hermano, mire, esto realmente tenemos que verlo, tenemos que analizarlo. Tal vez me detenga unos minutitos aquí. ¿Cómo comienza el cántico Débora? Por haberse puesto al frente los jefes. Ese es el primer punto. ¿Cómo mover el ejército de Dios? ¿Cómo lograr que el Señor venga y pelee nuestras batallas? Pues los primeros que estamos llamados a estar enfrente somos los líderes. Pero si hacemos X o Y actividad y no hay líderes, hermanos, más bien viene el pueblo y los líderes no, ¿usted cree que el Señor se agrada de eso? Yo anuncio una actividad y el pastor se fue para la playa, allá que la hagan los hermanos. Imagínense. Fíjese que entre las cosas que más me pegaban a mí, hermano, es esto, porque esto lo podemos ver al plano familiar, al plano iglesia. Mire, espero no incomodar a nadie, pero aquí tenemos muchachitos que ellos vienen a buscar al Señor y sus papás no vienen. ¿Cómo quedaría en este versículo? ¿Quiénes son los que tienen que estar enfrente? Pues los papás.
Los jefes de casa tienen que estar enfrente por haberse puesto al frente los jefes de Israel. Ahí agarrémoslos para nuestro hogar. ¿Quiénes son los que mejor espiritualmente deben de estar en una casa? Pues los padres, hermano, los jefes. Los jefes de casa deben de estar, ellos son los que deben de estar al pie de la bandera, son los que tienen que estar al frente de la batalla. Hermano, ¿sabe qué me habla de esto? De responsabilidad. Cuando nosotros, hermano, mire, tomamos la responsabilidad y volvemos a aquello, sí, que tengo que hacer lo otro, sí, que estoy cansado, sí, que esto y lo otro, amén, amén, está bien, yo no le voy a discutir esto, pero ¿dónde está nuestra responsabilidad como jefes? Tenemos que estar enfrente. Entonces cuando el Señor mira eso, hermano, ¿quiénes son los primeros que están en la batalla? Los jefes de las tribus, ellos son los primeros que están ahí. Entonces hay que enviarles ayuda. Entonces, número uno, los jefes. Pero después dice ese versículo: y por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente. Esto no es a la fuerza. Esto es, si no viene, hermano, lo pongo en disciplina. Ya no, esto no es así, esto no es a la fuerza. Esto es que el pueblo también tenga voluntariado, hermano, vamos a la batalla, vamos a esta actividad, vamos a lo otro, amén. El pueblo voluntariamente dice: sí, ahí estaremos, atendemos el llamado, Señor. Cuando el Señor mira un pueblo definido, cuando el Señor mira un liderazgo definido, entonces Él mueve el ejército de arriba, dice: vamos a pelear a favor de ellos. Pero hermano, qué interesante, son cosas que nosotros hacemos aquí abajo, pero que mueven el ejército de Dios. Pero cuando el Señor mira apatía en nosotros, hermano, cuando el Señor mira ese desánimo, hermano, un montón de cosas que podría decir que pueden sonar muy pesado, pero hermano, cuando el Señor mira al liderazgo definido y cuando mira a un pueblo voluntariamente que viene a hacerle fiesta al Señor, el Señor se agrada de eso y envía a pelear. Lo que pasó hoy, hoy pasó eso. El Señor se agradó y empezó a pelear batallas por nosotros. Aún en nuestras casas, así diría la palabra, aún en nuestras casas el Señor empezó a pelear, hermano, batallas por nosotros y a liberar aún nuestras casas. Entonces, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Mire, y ahí estaba el mensaje. Ese mensaje lo tengo ahí creo que el viernes lo empecé a estudiar. Hermano, lo que le quiero decir es: ¿cómo nosotros podemos mover el ejército celestial? ¿Cómo decía Moisés cuando se iba a mover, hermano, el tabernáculo? Lo primero que decía Moisés es: levántate, Señor, y que huyan de delante de ti tus enemigos. Como que despertaba el ejército celestial. Moisés, antes de moverse, él levantaba al ejército: levántate, Señor. Hermano, hay versículos que pueden sonar hasta así como irrespetuosos, pero es que hay que entenderlo un poquito. Por ejemplo, hay versículos que escribió David en los Salmos. Tal vez buscan uno de ellos. Dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a estar durmiendo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a venir a nuestro auxilio? David, hermano, se escucha hasta irrespetuoso eso, pero es que el problema es que nosotros tenemos que despertar el ejército de arriba. ¿Cómo? Con acciones que nosotros hagamos, hermano. Mire, que el Señor venga y pelee por nosotros. Tal vez sería lindo si encuentran uno de esos versículos. Hay varios donde David, ahí en los Salmos, decía: Señor, ¿hasta cuándo vas a estar dormido? ¿Hasta cuándo vas a venir a nuestro auxilio? Pero es una manera metafórica de decirlo, hermano, despertarlo. Ok, entonces ya vimos Moisés, la obediencia. Josué no dejó de marchar. Hermano, Débora, ¿cómo peleó esta batalla? Despertando a los líderes, despertándolos. Vaya, despiértense, pónganse enfrente de la batalla. Ustedes son los que tienen que llevar la voz cantante. Ustedes tienen que ser el ejemplo. Ustedes tienen que ir enfrente. Vamos. Cuando el Señor mira esa determinación en un pueblo, Él envía su ayuda, Él envía su auxilio para pelear por nosotros. Amén. Mire, dice ahí en Jueces también, nada más que en el 7:22. Mire qué lindo hablando de Gedeón. Hermano, todo lo que estamos viendo es las batallas que ha peleado el Señor, pero como respuesta de algunas acciones que nosotros tenemos que hacer.
Mire, antes de leerle esto, preguntémonos pues, ¿acaso el Señor necesitaría de personas para derrotar un ejército, hermano? El Señor no necesita de personas. Lo que Él nos quiere mostrar es, hermanos, mientras nosotros estemos haciendo la actividad espiritual, el Señor va a pelear por nosotros. Mientras nosotros estemos ocupados en sus asuntos, en sus negocios, el Señor va a pelear por nosotros. Dice que cuando tocaron las 300 trompetas, todo lo que está en amarillo es la acción que tenemos que hacer nosotros. Esa es la acción que tenemos que hacer nosotros. Tal vez ahí va a ir con los colorcitos usted. Y lo que está en versecito es la reacción del ejército divino. Entonces, cuando los 300 tocaron las trompetas, hermano, ese sonido de trompeta despertó la mano del Señor. Y dice, y el Señor puso la espada, no Gedeón ni los 300 de Gedeón. Quiero que vayamos notando esas cosas. El Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, hasta la orilla de Abel Mejolá, junto a Tabat. Ahí esos nombres, óbvielos si quiere, pero miremos la acción, hermano. Miremos la acción, hermano. Cuando nosotros mostramos cierta sinergia en lo que hacemos, eso mueve la mano de Dios, hermano. Mire, si hay un ejemplo tan claro de que nosotros debemos hermano, de seguir al líder que Dios puso, hay que leer la historia de Gedeón. Gedeón les dijo: mírenme a mí, lo que yo haga, eso hagan ustedes. Cuando me miren que yo toque el shofar, tóquenlo ustedes. Cuando me miren que yo rompo los cántaros para que salga la luz, háganlo ustedes. Mírenme a mí, liderazgo. Hermano, qué importante es estar en una visión. Qué importante es estar en una visión. Porque cuando hay más de una visión en un lugar, eso se llama división. Esa palabra división viene de dos visiones. Dos o más visiones, división. Entonces, hermano, qué importante es que guardemos la unidad como pueblo de Dios. Por eso le decía hace ratito, hermano, yo le ruego al Señor con todo mi corazón, y yo le pido a usted que me ayude a orar. Señor, que ninguna actividad que se haga en la iglesia sea por cuestiones de otra índole, sino que sea tu voluntad. Que sea algo, Señor, que nació en tu corazón. Si vamos a hacer X actividad, que sea algo que nació en tu corazón. Entonces, cuando la trompeta suene, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Pues también acudir a ese llamado de la trompeta. Eso nos da sinergia, eso nos da unidad. Cuando el Señor mira en una iglesia, en un ejército, en un pueblo de Dios, cuando el Señor, por muy poquitos que seamos, hermano, mire cuántos eran ahí, 300 de 32,000 que eran. Ese era el ejército inicial de Gedeón, 32,000 soldados. Solo le quedaron 300, hermano. 300, poquito. Era un número muy inferior en comparación al ejército inicial. Muy poquitos, pero ¿sabe qué, hermano? Poquitos, pero con una sola visión. Eso mueve el ejército de Dios. Aprendamos a absorber la visión, aprendamos a hacernos uno, hermano. Aprendamos que nosotros tengamos esa sinergia espiritual, y eso va a traer a nosotros que la mano de Dios venga y pelee por nosotros. Aunque nuestros enemigos sean más fuertes y más numerosos que nosotros, no importa. Cuando el Señor mira a un pueblo unido, un pueblo, hermano, en armonía, en unidad, eso trae una victoria poderosa al campamento, de parte de Dios, de parte de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno esto, hermano. Mire, yo me gozaba, estaba preparando esto y Señor Dios Santo, ayúdame por favor, que yo quiero hablarle lo más que se pueda a los hermanos y darles varios ejemplos, pues, que no solo hay uno en la Biblia, hermano, no solo hay uno, son varios. Mire este otro, 1 Samuel 7:10.
Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 10. Qué interesante hermano. Que el Señor nos ayude a entender esto. Nosotros podemos mover el ejército de Dios. Con lo que nosotros hagamos, podemos, hermano, activar la ayuda que viene de arriba, la victoria que viene de lo alto. Estaba Samuel ahí, todavía estaba Samuel en su actividad, hermano, con el pueblo de Israel. Dice 1 Samuel 7:10, mientras Samuel ofrecía el sacrificio, mire lo que está en amarillito. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día, el Señor, otra vez hermano, sale el Señor y pelea. El Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Otra vez. Hay una acción que despierta, hermano, y esa acción es sacrificios. Por eso le puse la obediencia primero, porque los sacrificios sin obediencia no sirven. No sirven, los sacrificios sin obediencia no sirven. Hermano, tenemos que llevar la secuencia de esto. En obediencia primero. Después, hermano, no dejemos de marchar. En obediencia, marchando. Después, hermano, en obediencia, marchando y que haya sinergia. En obediencia, marchando, que haya sinergia. Yo le diría que también haya sacrificio. Es que esas cosas tenemos que irlas recogiendo. No solo una de ellas, sino que es como una secuencia de cosas que tienen que ir pasando en nosotros para poder, hermano, ir ganando nuestras batallas, para que el Señor pelee nuestras batallas. Ahora vemos a un Samuel que está ofreciendo sacrificios. Y me gusta, hermano, la palabra ahí, porque dice: mientras Samuel ofrecía sacrificios, se levantaron enemigos. Pero él no dejó de hacer sacrificios. No los dejó de hacer. O sea, no le interrumpieron sus sacrificios. ¿Por qué? Porque el Señor peleó por él. Entonces, mire, aprendamos un poquito. Mientras nosotros estemos ejerciendo nuestro sacerdocio y se levanten enemigos en nuestro contra, no vamos a perder tiempo en pelear con ellos, sino que el Señor va a pelear por ellos o por nosotros. El Señor es el que va a pelear la batalla. ¿Sabe qué es esto, hermano? Como que el Señor dice: no te distraigas, hijito, sígueme ofreciendo sacrificios, sígueme dando sacrificios, sígueme sirviéndome, sígueme adorándome, sigue ahí, sigue con el sacerdocio, no te detengas. Todo estorbo yo te lo voy a quitar. Mientras nosotros nos mantengamos ocupados sirviendo al Señor, ofreciendo sacrificios, el Señor va a pelear por ti, hermano. El Señor va a pelear por mí. Mire, que el Señor nos ayude a entender esto, hermano. Que nuestro sacerdocio no se vea estorbado por X o Y situación. Que no vengo a servir por esto, que no vengo a servir lo otro. Yo le diría: siga sirviendo, que el Señor va a pelear esa batalla por usted. Si hay algo que quiere, hermano, estorbar nuestro sacerdocio, ¿sabe qué, hermano? Sígalo haciendo, aunque usted no vea por dónde, sígalo haciendo. Porque mientras usted esté ofreciendo sacrificio, el Señor va a pelear contra sus enemigos. Y todo lo que el Señor enfrenta, lo vence, lo destruye. Entonces no dejemos de ofrecer sacrificios, hermano. No dejes de adorarle al Señor en todo momento. No dejes, hermano, por ningún punto, no dejes de adorar al Señor. No dejes de ejercer tu sacerdocio en la casa del Señor. Hermano, sacrificio es sacerdocio. Es que nosotros no dejemos. Mire, el pueblo del Señor ofrecía sacrificios tarde y mañana y tarde. Dice la Biblia, hermano, que por la mañana ofrecían un sacrificio y por la tarde llevaban otro sacrificio. El pueblo de Dios no dejaba de dar sacrificio. Entonces, cuando nosotros, hermano, siempre nos mantenemos haciéndole sacrificios al Señor y se levanta un enemigo, el Señor lo enfrenta. Póngame el versículo otra vez. Es que me llamó tanto, hermano, ese versículo. Porque dice: mientras Samuel ofrecía el sacrificio, se le levantó un enemigo. Lo enfrentó un adversario, lo quiso atacar un adversario.
Hermano, se le vino el enemigo, se le vino ahí, lo enfrentó el enemigo cuando él estaba ocupado en su sacerdocio. Es que cuando nosotros queremos servir, se levantan los enemigos, hermano. Cuando nosotros queremos darle lo mejor al Señor, se levantan los enemigos. Pero no les tengamos miedo, no huyamos. No dejemos de ejercer el sacerdocio, no dejemos de hacer el sacrificio. O sea, mire, Samuel bien pudo haber dicho: Dios santo, se me vinieron los filisteos, deja el sacrificio a un lado y él va a querer enfrentar a los filisteos. Se lo hubieran comido a él. Pero mire, mientras él estaba ejerciendo el sacerdocio, el sacrificio, se le levantó un enemigo, lo vio ahí, pero dijo: no voy a dejar de hacer el sacrificio. Sí, ahí está el enemigo, se quiere enfrentar a mí, pero también sé que Dios pelea por mí. No dejemos de hacer sacrificios. Entonces, hermano, hablar de sacrificios, pues sacrificio, hasta la palabra lo dice, ¿no? No es algo, David decía: no le daré al Señor algo que no me cueste. Entonces, el sacrificio requiere de esfuerzo. El sacrificio, hermano, requiere de esfuerzo. Por eso, hermano, amado, con todo mi corazón, mire, no nos venzamos a la primera. No seamos tan así, hermano, que una media cosita y ya nos detuvo. No, hombre, no. Yo quiero animarlo esta mañana. Quiero decirle de parte del Señor que si nosotros hacemos un sacrificio por Él, por su obra, por lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, si nosotros hacemos un sacrificio, sí, a veces hay cansancio, a veces, hermano, hay otras cosas que tenemos que hacerlas a un lado, amén. Y sí, a veces duelen, sí, correcto. Pero recuerde, es un sacrificio para el Señor. Mientras usted haga sacrificios, el Señor pelea por usted. Aprendamos esto, hermano, aprendamos esto, que el Señor nos ayude. Por eso oramos al inicio de cada prédica: Señor, ayúdenos a entender estas cosas, ayúdenos a comprender esto, Señor. ¿Por qué es que han pasado muchos años y tal vez no hemos, hermano, obtenido victorias que ya días tuvimos que haber obtenido? Mire, porque tal vez hemos dejado de hacer algunas cosas de estas. Vaya, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel cuando lo enfrentó Goliat? Me parece lindo que leyéramos eso, mi hermano, porque dice que ese hombre, mire, dice que ese incircunciso, tarde y noche, mañana y tarde. Busquemos eso. Sería en 1 Samuel 17. Hermano, mire qué cosas se me viene a la memoria. El pueblo estaba amedrentado, hermano. Hasta su líder, Saúl, tenía miedo. 1 Samuel 17. Pero hay un versículo donde dice que ese incircunciso todas las mañanas y por la tarde los desafiaba. ¿Y qué le dije yo que hacían en la mañana y en la tarde el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo en la mañana y en la tarde? Sacrificios. O sea, era una regla de Israel que cada mañana y por la tarde se tenía que llevar una ofrenda. Entonces quiere decir que ese incircunciso, a la hora de la ofrenda, les iba a meter miedo. Entonces ya no podían hacer sacrificios. Y como no habían sacrificios, ellos se sentían con miedo porque no sentían el respaldo de Dios con ellos. Tal vez lo encontramos, tal vez lo encontramos. Si alguien lo encuentra, me avisa. Donde dice que por la mañana y por la tarde ese salía a desafiarlos. 16. Ahí está, hermano. Gracias, amado. Dice: durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Quiere decir que a la hora del sacrificio les iba a meter miedo. A la hora del sacrificio, mañana y tarde, les iba a meter miedo. Entonces les estorbó su sacrificio. Les estorbó, hermano, su sacerdocio. Por eso cuando nosotros nos determinamos a servir al Señor, siempre, hermano, por lo general, casi en el 100% de los casos, siempre se nos presenta oposición. Siempre se nos presenta oposición. A la hora, al día de tu servicio, a la hora se nos presenta oposición. Hay que identificar eso.
Porque lo que el enemigo quiere es que nosotros no ofrezcamos sacrificios. Y cuando no ofrecemos sacrificios, entonces nos sentimos desprotegidos. Porque como decía Samuel, mientras estaba haciendo el sacrificio, la mano del Señor vino a su ayuda y derrotó a los filisteos. Hermano, que nada nos detenga a hacer los sacrificios al Señor. No dejes de ofrecer tus sacrificios al Señor. Hermano, no dejemos de ejercer nuestro sacerdocio. Por más oposición que haya, ahí está, ahí hay un ejemplo bíblico. Goliat, ese incircunciso, él buscaba las horas estratégicas para irle a meter miedo al pueblo, mañana y tarde, las horas del sacrificio. ¿Qué cosas esas? Pero entonces fíjese que buscando un poquito acerca del sacrificio, David decía en Salmo 51, mire qué lindo esto. Mire que tal vez otra perspectiva de ver esto, pero está lindo este versículo. Salmo 51, 17 dice: el sacrificio aceptable para Dios es el espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón contrito y humillado. Hermano, una manera de ofrecer sacrificios continuos al Señor es que nosotros permanezcamos humillados delante de Él, con un corazón sencillo, hermano, con un corazón humilde. Esos son los sacrificios aceptables. Que no falte el sacrificio, porque mientras estemos ofreciendo sacrificio y se nos levanten adversarios, el Señor pelea por nosotros. Hermano, entendamos esto, hermano, que el Señor nos ayude. Mientras nos ocupemos en los negocios del Señor, Él se va a ocupar de nuestros asuntos. Qué lindo que entendamos esto, amados. Qué lindo que entendamos. Mientras nosotros nos mantengamos ocupados en los negocios del Señor, Él se va a encargar de lo que nosotros no podemos vencer ni enfrentar. El Señor pelea por nosotros. Ocupémonos en el Señor, mantengámonos ocupados en el Señor. Mire este otro ejemplo. Yo creo que sí voy a salir, hermano. Ay, Dios santo, 20 minutitos, tal vez lo logro. Dice: habiendo consultado, 2 Crónicas 20:21, habiendo consultado con el pueblo. Está hablando de un rey llamado Josafat. Habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor. Interesante que cantar y alabar no es lo mismo. Mire, y algunos que alabaran, pero que alabaran ¿cómo? En vestiduras santas. Hermano, la santidad en todo esto también, hermano, tiene mucho que ver. Dice: conforme salían delante del ejército y que dijeran, mire qué linda es alabanza: dad gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Linda esa alabanza. Dad gracias al Señor, la acción de gracias, porque para siempre es su misericordia. Pero dice el verso 22, hermano, esto, qué cosas estas. Dice: cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. ¿Quién peleó ahí? Pues el Señor, hermano. El Señor peleó. ¿Qué hizo Judá? ¿Qué hizo el pueblo? Solo cantar, alabar al Señor. Entonces la alabanza mueve el ejército de Dios. Hermano, por eso no menospreciemos la alabanza, amados. ¿Sabe qué? Propongámonos estar en el culto antes de que comience, hermanos, pero no porque, no, hombre, no por otra cosa más que yo quiero alabarte, Señor. Yo quiero entonar cánticos de alabanza ahí juntamente con mis hermanos. Queremos levantar cánticos de gratitud a ti, porque mientras nosotros cantamos, tú peleas las batallas por nosotros, Señor. Puede ser que vengamos angustiados, puede ser que vengamos, hermano, quizás deprimidos, puede ser que vengamos aquí, Señor, hermano, emproblemados, pero cuando empezamos a cantar al Señor,
no al hermano de la par. Por eso una cosa que le digo a los hermanos que dirigen: hermano, usted no le cante al pueblo, cantémosle al Señor. Dirijamos nuestra alabanza al Señor. Que ustedes dirijan al pueblo para que todos podemos entonar un cántico al Señor. Mientras nosotros como pueblo del Señor le cantamos a Él, Él pelea por nosotros nuestras batallas. Él viene a nuestra ayuda, hermano, y pelea por nosotros nuestras batallas y vence a nuestros enemigos. Dice que fueron derrotados. Entonces la alabanza, hermano, no debemos de menospreciar la alabanza, amados. Debemos de más bien levantar nuestro corazón y decir: Señor, yo quiero darte un cántico de alabanza. Hermano, solo en este punto habría que ver muchas cosas, pero mire, yo creo que todos deberíamos de hacer un esfuerzo. ¿Sabe de qué? De cantar con el corazón. Sí, utilizar la boca, pero que la boca exprese lo que nuestro corazón está diciendo. Porque a veces decimos un montón de palabras que ni nosotros mismos sabemos qué es. Y eso no es alabanza, hermano. Mire cómo debemos de hacer un esfuerzo, decirle: Señor, yo quiero cantarte con entendimiento. Yo quiero entender lo que estoy cantando, Señor. Que cada cántico que yo quiero alabarte, pero con un cántico que salga del corazón. Sí, hermano, haga la prueba usted. Tal vez ya en este culto no, pero tal vez, mire, haga la prueba. Yo se lo recomiendo, haga la prueba. Usted como que agarra su corazón: Señor, yo quiero cantarte con el corazón hoy. Y va a ver cómo la alabanza cambia. La suya, no la de todos, la suya cambia. Su alabanza para el Señor cambia, es otra. Hermano, se empieza a experimentar como una libertad interior, que eso hace que nuestra boca se desate y podamos darle cántico al Señor, pero un cántico genuino al Señor. Que por lo menos, hermano, mire, que nuestro semblante pueda reflejar lo que nosotros estamos cantando. Pero a veces, yo tengo gozo y estamos bien serios, hermano. Tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz y tengo la vida. Hermano, cuando nosotros cantamos con el corazón, con el rostro podemos reflejar lo que estamos cantando. Cuando una alabanza sale del corazón, es una alabanza que sube hasta el trono. Y mientras esa alabanza esté sonando, hermano, el Señor despliega su ejército para pelear aquellas batallas que tú no has podido ganar, aún en aquellas que hemos sido vencidos. Pero por medio de la alabanza el Señor nos da la victoria en aquellas cosas que hemos sido vencidos, y el enemigo se queda avergonzado. Mire, le voy a leer otro versículo donde los enemigos quedan avergonzados. Qué lindo, me gustó ese versículo. Pero ya es el otro punto. Segunda de Crónicas 32:30. Gloria a Dios, hermano, que llegué al final del mensaje hoy. Después de después de 3 años de no poder terminar un mensaje, hoy le voy a dar los versículos que trae. Segunda de Crónicas 32:20. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó el ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Mire esto: Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado. Y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. ¿Quién peleó esa batalla? El Señor.
El Señor, hermano. Ahora, Ezequías y Isaías se quedaron durmiendo en la casa. Hermano, son acciones que nosotros tenemos que hacer y que despiertan el ejército de Dios. Mire, son acciones que están a nuestro alcance, pero que pueden lograr cosas que están fuera de nuestro alcance. Voy a repetir esto, porque a veces suena como trabalengua. Mire, el Señor nos pide que hagamos cosas que están a nuestro alcance. No son cosas que están en lo imposible. No son cosas que están fuera de nuestro alcance. No, son cosas que están a nuestro alcance, para que por medio de ellas sucedan cosas que están fuera de nuestro alcance. Vaya, por ejemplo, dígame usted, ¿cómo puede convertir a uno de sus familiares usted, hermano? Por más psicología que le meta, por más que le hable, por más, usted no puede, nosotros no humanamente no podemos hacer eso, hermano. Aunque traigamos amarrados a nuestros hijos, pero usted lo puede traer amarrado, pero no se va a convertir por lo que usted haga o por lo que yo haga. Eso solo lo hace el Señor. Pero sí hay cosas que podemos hacer nosotros para que el Señor las haga por nosotros. Y una de ellas es el clamor y la oración. El clamor y la oración mueve el ejército de Dios para que haga cosas que para nosotros es imposible. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces el clamor y la oración, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto hay que pagar para clamar? ¿Y cuánto vale una cita con el Señor, hermano? ¿Se imagina que nosotros tuviéramos que pagar una cita para hablar con el Señor? Pero no. 24/7, los 365 días del año, a la hora que usted quiera llamarle, a la hora que usted quiera buscarle, ahí está el Señor para atendernos. Clama a mí y yo te responderé. Oh, hermano. Entonces, hermano, son cosas que nosotros podemos hacer, el clamor, la oración, y eso viene el Señor y envía su ayuda. Hermano de alabanza, vénganse. Increíblemente 52 minutos de estar predicando y le di los versículos que tenía que darle. Ya estoy aprendiendo ya, hermano. Pongan el resumen ahí. Mire ese resumencito así sencillo, hermano. Todas estas batallas las peleó el Señor. A saber cuántas más hay. Pero en todos estos hombres, Moisés, Josué, Débora, Gedeón, Samuel, Josafat, Ezequías, hermano, ahí hay 7 ejemplos de hombres que obtuvieron victorias que jamás en la vida pudieran haberla obtenido con su fuerza humana. Jamás en la vida, hermano. Mire, nadie pudo haber tenido una victoria si no fuera por la ayuda de Dios. ¿Cómo Moisés mire, hermano, pensemos, ¿cómo Moisés iba a vencer un imperio como Egipto en ese tiempo si no era con la ayuda de Dios? Pero lo más insólito es que con un pedazo de palo seco, hermano, solo con eso, obediencia. Aunque el Señor nos pida cosas que nos suenen ilógicas, pero la obediencia hace que la mano de Dios se mueva. Entonces ahí vemos a un Moisés que venció a los egipcios con obediencia. Vemos a un Josué que venció a los amorreos con marchar, no detenerse, no amedrentarse, hermano. Porque el enemigo nos quiere meter miedo para que no sigamos marchando. El enemigo nos quiere meter miedo para que no sigamos adelante. No dejemos de marchar, porque mientras estemos marchando, el Señor va a pelear nuestras batallas por nosotros. Débora, ¿cómo peleó esa batalla Débora? ¿Cómo logró esa batalla Débora? Hermano, esa victoria Débora, ¿cómo la logró? Hermano, determinación. Despertó al pueblo. ¿Cómo Gedeón pudo con 300 vencer un ejército numeroso? Con la sinergia, hermano, con la unidad, con la armonía. ¿Cómo Samuel venció a los filisteos? Haciendo sacrificios. ¿Cómo Josafat venció a Moab y Amón? Por medio de la alabanza. ¿Cómo Ezequías venció a Siria? Por medio de la oración y el clamor.
cosas que tenemos que hacer aquí en la tierra para mover el ejército de Dios. Amén. Le ruego que se ponga de pie. Yo creo que el Señor nos ha bendecido este día. Antes del mensaje el Señor nos empezó a hablar esto. Antes de comenzar a hablar, el Señor empezó a hablar Él primero y a decir: yo peleo tus batallas. Yo peleo tus batallas. Cierre sus ojitos. Padre, gracias. Enséñanos a pelear de esta manera, con obediencia, con persistencia, con determinación, con sinergia, con unidad, Señor. Oh, hermano, que el Señor nos ayude a recibir esto hoy. Estamos cerrando este año. Estamos ya a unos días de pasar a otro año, si el Señor así lo permite. Pero cerremos este año aprendiendo esto, con sinergia, con armonía, con unidad, ofreciendo nuestros sacrificios al Señor tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Que nada estorbe nuestros sacrificios. La alabanza al Señor, el clamor, la oración, en el nombre de Jesús. Muy poderoso puede ser un ejército contrario. Muy fuerte puede ser nuestro enemigo. Pero si nosotros aprendemos a llevar nuestras batallas de esta manera, el Señor pelea por ti. Levanta tus manos. Quiero ministrarte esto, Señor. Tú sabes las batallas que los hermanos están enfrentando. Tú las conoces, tú las conoces. Pero hoy hemos aprendido a la luz de tu palabra que tú peleas nuestras batallas. Hoy, Señor, a la luz de tu palabra hemos aprendido, Señor, tú peleas nuestras batallas. Tú peleas nuestras batallas. Tú peleas por nosotros, Señor. Así como le diste la victoria a Moisés, así como le diste la victoria a Josué, así como le diste la victoria a Débora, a Gedeón, a Samuel, a Josafat, a Ezequías, así tú nos estás dando la victoria esta mañana. Tú nos estás dando la victoria este día. Ahí dígale al Señor: tú me das la victoria, tú me das la victoria, tú me das la victoria, Señor. En el nombre de Jesús, he de ver mi casa convertida. He de ver a los míos humillados delante de ti. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo por mí. Tú sí puedes hacerlo por mí. Oh, en el nombre de Jesús, ¿sabe qué me pone el Señor en el corazón? Pelee por sus hijos, pelee por sus hijos, pelee por los suyos. Hijos que no se han convertido, pelee por ellos. Cónyuges que no se han convertido, pelee por ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, hoy levantamos nuestras voces. Levantamos nuestras voces. Así como el pueblo de Judá comenzó a alabar al Señor. Alábale, alábale. Él pelea tus batallas. Te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy. Cantemos ese himno, cantemos ese himno. Oh, por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Y por eso yo Aleluya. te canto y te adoro, porque Peleas por mí. nunca jamás me dejarás. Tú peleas mi batalla. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé Señor, que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. vámonos esta mañana con esa convicción. Mire, no necesitamos más. Hoy el Señor nos ha confirmado esta palabra. Solo sabe que vayámonos con esa convicción esta mañana,
que el Señor está peleando tus batallas, hermano. Vayámonos con esa convicción esta mañana. Y vayámonos con, si es posible, con una sonrisa de este lugar, sabiendo que la victoria de nuestro Dios está con nosotros. Que lo que dice Isaías 45:6: yo he enviado mi victoria de lo alto. Hoy el Señor ha enviado su victoria a nosotros. Hoy el Señor ha enviado su victoria a nosotros. Hoy el Señor ha enviado su victoria a nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sí, denle un aplauso al Señor. Vení, hermano. Vamos a orar por nuestro hermano que quiere que oremos por cobertura. Él es el esposo de una de nuestras hermanas que se ha integrado. Gloria a Dios. Y vamos a extender este manto ministerial. No sé si hay alguien más que está con nosotros y que ha decidido quedarse en esta casa y quiere recibir cobertura esta mañana. Pues venga, aquí enfrente podemos orar. No sé si hay alguien más de los hermanos que van a iniciar corderitos también. Tal vez no hemos orado por cobertura. Es importante que oremos por cobertura. No sé si hay alguien más. Si no, oramos. ¿No hay nadie más? No. Ok. Oramos entonces. Vamos a extender este manto de cobertura. Padre, en el nombre de Jesús, extendemos este manto ministerial sobre la vida de nuestro hermano. Antes que nada, quitamos todo manto antiguo, Señor. Quitamos toda cobertura anterior y extendemos, aquí juntamente con la iglesia, extendemos este manto ministerial. Oramos para que aquí sea plantado en esta casa, para que aquí eche raíces en esta casa, Señor, que pueda crecer, desarrollar y sobre todo que pueda fructificar, que sea esos árboles plantados junto a las corrientes de agua que dan mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos su vida desde ya, Señor. Bendecimos su casa, su familia, su esposa, sus hijos, Señor. Los bendecimos. Sabemos que han venido a esta casa a buscar refugio y aquí extendemos ese refugio en el nombre de Jesús. Padre, queda desde este día, queda bajo este manto ministerial. Y aquí el rocío de Dios, la bendición de Dios está sobre su casa, sobre su vida, sobre su familia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde, Dios le bendiga. Aleluya. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida su pueblo. Eres Señor vencedor,